Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de cuáles son las señales o cuáles son los síntomas más comunes que nos van a estar indicando que tenemos un problema de junta de la cabeza dañada en el motor. Este tipo de problema es un problema bastante grave y provoca que muchos de estos síntomas de los que voy a hablar a continuación se conviertan en síntomas crónicos. Básicamente, con este problema de junta de la cabeza dañada, me estoy refiriendo a esos casos donde por problemas ya sea en la junta de la cabeza del motor o el mismo bloque, pasan pequeñas cantidades de refrigerante de las camisas de agua, que son estos pasajes de refrigerante que están alrededor de los cilindros del motor, con el objetivo de extraer el calor del área de los cilindros. Si parte de ese refrigerante llega al cilindro, vamos a tener un componente adicional en la cámara de combustión. Como sabemos, para que la combustión se lleve a cabo de manera adecuada en todos y cada uno de los cilindros, necesitamos chispa, necesitamos compresión, necesitamos combustible, en este caso gasolina, y necesitamos aire. Eso es todo lo que se ocupa. Si entra un componente adicional que no debe formar parte de la mezcla aire-combustible, lo que va a provocar es que haya fallas de encendido y que la combustión no se lleve a cabo de buena manera, lo cual provoca fallas de encendido y todo tipo de problemas en ese cilindro al cual está llegando ese agente externo, esa sustancia externa, que en este caso sería agua o refrigerante del sistema de enfriamiento del motor. Entonces, muchos de estos síntomas se presentan cuando tenemos este tipo de problema, y también cuando ya sospechamos o tenemos algunos de estos síntomas es cuando llega la necesidad de usar este tipo de kits como el que yo usé en este vehículo, que son kits para comprobar definitivamente si tenemos problemas de junta de la cabeza dañada o si está pasando ese refrigerante a los cilindros del motor. Como se puede ver aquí, en este punto ya utilicé el kit para hacerle la prueba a este vehículo y la prueba salió positiva, pero no me voy a adelantar, ya al final les voy a hablar un poco más de cuáles fueron los síntomas específicos de este vehículo. Entonces, dicho esto, a manera de introducción, vámonos con los síntomas o las señales que nos pueden estar indicando que tenemos problema de junta de cabeza y de que está pasando refrigerante del sistema de enfriamiento del motor a uno o más de alguno de los cilindros. Entonces, generalmente cuando este problema comienza, lo primero que se va a notar en el vehículo son las fallas de encendido. Se va a notar que el motor tiembla, principalmente en marcha mínima, que es cuando más se nota ese desajuste en la mezcla de combustible, producto de que entra refrigerante al cilindro. Entonces, el primer síntoma es ese, que el motor empieza a temblar. Obviamente, cuando un vehículo tiembla, cuando el motor tiembla, pueden ser muchas cosas, pero si tiembla, una de las probabilidades es esta inicialmente. Y otro de los síntomas que también se presenta mucho es la luz del check engine con código de fallas de encendido en uno o más de alguno de los cilindros, y es por lo mismo. Como traemos ese problema, el cilindro está fallando, muchos vehículos lo detectan, inclusive detectan el cilindro que está teniendo el problema, si es solamente uno, ya que este problema puede ser en uno o más de alguno de los cilindros. Por lo tanto, muchas veces vamos a ver el check engine. Si metemos escáner, vamos a ver que tenemos código de falla en uno o más de alguno de los cilindros en específico o una falla de encendido aleatoria. Y en estos casos, lo que pasa muchas veces es que se revisa todo, se revisan bujías, se revisan inyectores, se revisan otro tipo de cosas como filtros, como el cuerpo de aceleración. Entonces se van acabando las posibilidades o se van cambiando componentes, se va haciendo mantenimiento y el problema persiste, y cuando persiste y se hace crónico, por más de que se le hagan otras cosas, ahí las señales nos van indicando que el problema puede ir por el tema de la junta de la cabeza. Otra de las señales también muy relacionada es la luz del check engine encendiendo y apagando. Cuando ya el refrigerante está pasando de las camisas de agua al interior del cilindro, como ya lo estamos mencionando, empiezan las fallas de encendido. Cuando ya ocurre tiempo, esas fallas de encendido se hacen más recurrentes, y muchas veces lo que pasa es que en ciertas condiciones, como por ejemplo cuando estamos en marcha mínima, el motor está caliente. Entonces, en este tipo de condiciones muy específicas, por ejemplo cuando metemos reversa, cuando estamos parados en un alto y el vehículo está muy caliente o está a la temperatura normal de funcionamiento en un clima caliente, hay ciertas condiciones en las cuales esta falla de encendido afecta mucho al motor o la falla de encendido se hace muy grave.
y lo que pasa es que la luz del check engine empieza a encender y apagar en el tablero. Esto nos indica que tenemos una falla de encendido grave en uno de los cilindros, y por más que cuando aceleremos en otro tipo de condiciones la luz se mantenga fija, de todas maneras eso nos está indicando que tenemos una falla de encendido grave. Y muchas veces lo que nos encontramos es eso, luz del check engine con código de falla de encendido en alguno de los cilindros. Otro de los síntomas, otro de los indicativos, ya cuando se empieza a investigar más a fondo, es cuando se revisan las bujías y alguna de las bujías sale diferente a las demás. Ya sea que salga más oxidada o muchas veces inclusive sale húmeda. Eso también ya nos está dando una pista un poco más clara, más concluyente, que se puede sumar a otros síntomas de los que ya mencioné, el cual nos va a estar indicando que muy probablemente tenemos este problema. Ese es otro punto importante, que muchas veces las bujías nos revelan información muy importante al momento de hacer un diagnóstico o investigar una de estas causas que son muy comunes en los vehículos, de fallas de encendido crónicas que aparentemente no se quitan con nada. Entonces, a continuación voy a mencionar algunos de los síntomas que se presentan cuando ya el problema no es un problema que va iniciando, sino que es un problema ya avanzado, un problema de una fuga interna ya considerable, o esos casos donde el problema ya abarca más de uno de los cilindros. Y en estos casos, cuando el problema ya es más grave, lo que vamos a ver como señal o como síntoma va a ser, por ejemplo, el humo blanco por el escape. Cuando ya es una cantidad considerable de refrigerante que pasa a uno o más de alguno de los cilindros, obviamente se va a ver reflejado en el escape, ya que va a salir el refrigerante por el escape, y muchas veces ya en ciertas condiciones, sobre todo en marcha mínima, va a ser notorio el humo blanco por el escape, que nos va a estar indicando claramente que está pasando refrigerante a los cilindros del motor. Otro de esos síntomas también, cuando ya los problemas son ya considerables, que ya son, se puede decir que graves, es cuando el motor se sobrecalienta. Cuando el vehículo se sobrecalienta y el sobrecalentamiento no se le quita con nada, muchas veces es provocado precisamente por este tipo de problema, ya que al estar ingresando refrigerante o agua al interior de los cilindros, en muchos motores lo que provoca es que se modifiquen las condiciones dentro de la cámara de combustión, se alteran las temperaturas y esto provoca sobrecalentamiento. Otro síntoma cuando ese tipo de problema ya está más avanzado y es más grave es que en el sistema de enfriamiento del motor se genera demasiada presión, y esta presión se ve reflejada tanto en el depósito de refrigerante. Muchas veces cuando el vehículo está funcionando se notan burbujas, se nota como que sale presión, inclusive algunas se nota como que sale vapor más de lo normal. También se nota en las mangueras, se ve que las mangueras tienen presión, como que se inflan y como que reaccionan a esta presión. Y adicionalmente, muchas veces también lo que pasa es que si dejamos abierto, por ejemplo, el tapón del radiador, así en frío, o el depósito de refrigerante sin otra etapa del radiador, obviamente esto no lo vamos a hacer en caliente, pero si lo hacemos en frío, al arrancar el motor, inmediatamente sale el refrigerante disparado. Aunque esté frío, sale el refrigerante disparado a través de la tapa del radiador o el depósito, y eso básicamente sucede obviamente porque ya la comunicación entre las camisas de agua o los pasajes de refrigerante alrededor de los cilindros del motor y el cilindro están ya comunicados de una manera considerable, ya es una comunicación importante. Entonces eso permite que se vaya la compresión al sistema de enfriamiento del motor, y por eso sale la compresión por donde puede salir, que es por el tapón del radiador si está destapado, y si no, pues también se va a manifestar en las mismas mangueras o en el tanque de recuperación de plástico del refrigerante. Adicionalmente, hablando un poquito más de cuando ya nos decidimos, por ejemplo, a sacar las bujías para revisar, si detectamos que una bujía ya está húmeda, lo que se hace es que se mete una cámara telescópica. Yo sé que no todo el mundo tiene una cámara telescópica, pero si se mete una cámara telescópica, también ahí se puede ver la diferencia entre los cilindros donde ha estado trabajando con refrigerante o con agua, a diferencia de los cilindros que trabajan normal. Luego se ve la diferencia. Se nota que el cilindro está relativamente lavado, muchas veces se nota hasta húmedo o simplemente se nota diferente. Hay una diferencia visual al meter una cámara ahí, y eso también nos ayuda a orientar un diagnóstico o a darnos cuenta de por dónde viene el problema. Entonces, el síntoma final o la pista final en este caso es este tipo de test o este tipo de kit que nos va a ayudar a hacer la prueba para confirmar ya al 100% que tenemos el problema. Si tenemos
varios de los síntomas mencionados anteriormente. Ahora sí que la confirmación final sería esa, realizar este test. Aquí salió positivo, entonces esos kits valen como entre 20 y 30 dólares. Sirven para hacer muchos tests. Hay este y hay otros de otro tipo diferente. Pero bueno, estos se ponen aquí en la tapa del radiador. Por supuesto, esto se hace en frío. No se puede hacer en caliente, tiene que ser en frío. Se pone aquí o se pone en el tanque de recuperación de refrigerante si no tiene tapa de radiador. Entonces básicamente se pone aquí. Yo aquí lo aseguré con esta cinta para que no se escapen gases, ya que está muy pequeño el orificio aquí y no quedaba tan apretado. Entonces arranca uno el vehículo y lo deja uno trabajar, le agrega poquito líquido. Entonces cuando el problema es grave o es un problema que ya tiene mucho tiempo, rápidamente va a cambiar el color. En cuanto empiece a llegar a la temperatura de funcionamiento y abre el termostato, luego vamos a ver aquí toda la presión y va a cambiar de color. En este caso, en el caso de este vehículo, no fue así, ya que como el problema apenas empieza en uno de los cilindros, solamente este vehículo no se sobrecalienta, se puede manejar de manera normal, no tira humo blanco, el problema apenas comienza, por eso el test se tarda más, hay que dejarlo como unos 10, 15 minutos que llegue la temperatura de funcionamiento, que empiecen a salir los gases poco a poco, aquí no sale presión por aquí. Y así fue como se llega a la conclusión, pero de todas maneras el test fue positivo, luego se ve el cambio de color. Y este tipo de kits nos ayudan a tener esa confirmación final de que en este caso tenemos ese problema, en este caso apenas empieza, en otros casos se pone todo amarillo y tiene los síntomas más graves, lo cual nos dan una idea de cuál es la gravedad del problema que traemos. Y pues nada más, por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Este es un tema bastante amplio, voy a seguir hablando del tema ya que es bastante interesante. Entonces por ahora va a ser todo, gracias por haber visto el video y les recuerdo que no se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Entonces por ahora va a ser todo, muchas gracias y hasta la próxima.